Dios les bendiga a todos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero agradecerle a Dios por la bendición que me concede el poder predicar la palabra de Dios a través de las redes sociales a la Iglesia de Cristo y también a aquellos que no conocen a Cristo como Señor y Salvador de sus almas. Soy el pastor Carlos Capó, pastor de la Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial en la ciudad de Tampa, que radica en el 9712 de la North Boulevard en la ciudad de Tampa. Hoy estaré hablando bajo el tema "Más bienaventurado es dar que recibir". Así que, mis amados, busque su Biblia para que juntos podamos dar lectura a las Sagradas Escrituras y de esta forma ser grandemente bendecidos. La lectura bíblica en el día de hoy se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, verso 35, y lee la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Oremos. Padre bueno y santo, Dios todopoderoso, yo te doy gracias, Señor, porque tú me concedes este privilegio de estar en tu presencia. Permite, oh Dios, que esta tu palabra corra libremente y la misma sea glorificada. En Cristo Jesús te lo pido, mi Señor. Amén, amén. El apóstol San Pablo le atribuye estas palabras al Señor Jesucristo, que a pesar que no se encuentran en los evangelios, sí fueron dichas por el Señor Jesús, así como otras que no fueron registradas en los evangelios, como escribió el apóstol Juan en el evangelio de Juan 21, verso 25, y dice: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieren una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. En la historia bíblica, hermano, desde el comienzo, vemos que el pueblo de Dios siempre fue un pueblo ofrendante. Lo vemos en el Edén, cuando Dios visitó a Adán y a Eva con pieles, mostrándoles, amado, que por medio de una ofrenda de sangre era la única forma de recibir remisión o perdón de los pecados. Por esta enseñanza de Dios, Caín y Abel se presentaron un día ante Dios con una ofrenda, siendo la de Abel aceptada por Dios y la de Caín rechazada. Porque Dios no solo ve la ofrenda, sino también el corazón y las intenciones del ofrendante. Así como la viuda que dio todo su sustento en los días de Cristo. Lucas capítulo 21, los versos del 1 al 4. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo el Señor: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Dios siempre ve el corazón y las intenciones del ofrendante. A Abraham lo vemos ofrendando a Dios y fue conocido como un hombre de altar. Dice la palabra: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó allí su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Y vuelve y dice la palabra: y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Génesis capítulo 12, los versos 7 y 8.
Noé, después del diluvio, al salir del arca, trajo una ofrenda a Dios sobre un altar. Y edificó Noé un altar a Jehová. Y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Génesis capítulo 8, verso 20 al 21. Cuando Dios le dio la ley al pueblo de Dios en el monte Sinaí, estableció un sistema de ofrendas y sacrificios que se presentaban ante Dios, lo cual lo vemos en el libro de Levítico: ofrendas de holocausto, ofrenda de harina, ofrenda de paz, ofrenda por el pecado y ofrendas por la culpa. Todas estas ofrendas se ofrecían en el tabernáculo y posteriormente en el templo de Israel. Eran suplidas todas estas ofrendas por medio de un sistema tributario establecido por Dios a través de las ofrendas voluntarias y los diezmos del pueblo de Dios. La Biblia nos habla de ofrendas voluntarias que el pueblo daba para suplir ciertas necesidades. En Éxodo capítulo 35, versos 21 y 29 leemos. Vemos que Moisés le pidió al pueblo ofrendas voluntarias para poder construir el tabernáculo, conocido como el templo en el desierto. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés. Vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra. Y para las sagradas vestiduras vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidos de rojo, o pieles de tejones, lo traían. Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce, traía a Jehová la ofrenda. Y todo el que tenía madera de acacia, la traía para toda la obra del servicio. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado: azul, púrpura, carmesí y lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría, hilaron piel de cabras. Los príncipes trajeron piedras de ónice y las piedras de los engastes para el efod y el pectoral, y las especies aromáticas y el aceite para el alumbrado y para el aceite de la unción y para el incienso aromático. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Hermano, el pueblo se desbordó voluntariamente a traer ofrenda, reconociendo la necesidad de levantar un santuario, un lugar donde la morada de Dios estuviera presente. Por lo tanto, dieron, hermano, en abundancia, voluntariamente, de tal forma que la Biblia nos dice que Moisés tuvo que detener el pueblo, que ya las ofrendas eran suficientes. También en el tiempo del rey David, él no solo dio de su tesoro personal, sino que él le pidió al pueblo una ofrenda voluntaria para el templo de Salomón. En Primera de Crónicas 29, el verso 2 al 9 dice: y con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce,
hierro para las de hierro y madera para las de madera, y piedra de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas y piedra de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular, dijo David, oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios 3,000 talentos de oro de Ofir, y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de la casa. Oro, pues, para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, y para toda la obra de las manos de los artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Dice la Biblia que entonces los jefes de las familias y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron, escuche bien, ofrenda voluntaria a Jehová. Y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro. Y todo el que tenía piedras preciosas la dio para el tesoro de la casa de Jehová. Y dice, hermano, y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. También Dios, mis amados, estableció el diezmo como una forma tributaria para suplir las necesidades no solo del pueblo de Dios, pero también a toda la tribu de Leví, que eran los responsables del mantenimiento y los sacrificios del templo. Esto no solo, mis amados, incluía a los sacerdotes levíticos y ministros del altar, sino que también era toda la familia, esposas e hijos de la tribu de Leví. Número capítulo 18, verso 20 al 21. Y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuantos ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Amado, era la forma que Dios pudo mantener y suplir para todas las necesidades de toda una tribu, la tribu de Leví, que eran los ministros que ministraban en la presencia del Señor. Cuando Josué repartió la tierra de Canaán a las 12 tribus de Israel, a la tribu de Leví, que eran los ministros del templo, no se le dio heredad física, sino que Dios le dijo, yo soy tu herencia. Por lo cual, las restantes 11 tribus, por medio del diezmo, suplían las necesidades de la tribu de Leví. Números capítulo 18, verso 23 al 24. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestras descendencias, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, y por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Era la forma para Dios mantener a toda una tribu de ministros que estaban siempre delante del Señor. El diezmo no era nada nuevo para el pueblo de Israel, pues antes de la ley, 500 años antes, dice la Biblia que Dios le dio este mandato, hermano, a Moisés. Abraham, dice la palabra, dio los diezmos a Melquisedec. Génesis 14, 18 al 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham
del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todos. También cuando Jacob huía de Esaú, tuvo una experiencia que vio ángeles mientras dormía en Betel. Y le prometió a Dios que si lo cuidaba por el camino en que él huía de Esaú, él le sería fiel con sus diezmos. Génesis 28, verso 20 al 22. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si volviere en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra he puesto por señal, será casa de Dios. Y de todo lo que me diereis, el diezmo apartaré para ti. En la Biblia se encuentran 3 diezmos distintos. El primero, el diezmo que era para los levitas, como leímos anteriormente en Número 18, verso 20 al 21. Y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrá parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en los ministerios del tabernáculo de reunión. El segundo diezmo, amado, se recogía todos los años para la celebración de las fiestas judías, que éstas se podían vender estos diezmos por dinero en efectivo, lo cual era más fácil para llegar a Jerusalén. En Deuteronomio 14, en el verso 24, verso 14, 24 al 26 dice, y si en el camino fuere tan largo que no podrás llevar tu diezmo por estar lejos de ti, el lugar donde Jehová te hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere y darás el dinero por todo lo que desees, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares. Y comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. También había un diezmo que se pagaba cada 3 años para los necesitados, los pobres, las viudas, los huérfanos, los extranjeros y por supuesto para los levitas. Deuteronomio 14, 28 y 29. Al fin de cada 3 años sacará todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y se saciarán, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hiciere. Dios, mis amados, bendice y prospera a aquellos que diezman. Esto no es una postura del supuesto evangelio de la prosperidad, lo cual es una estafa y que hace muy rico a los que están en el tope de la pirámide de su estafa y su manipulación económica, sino que es una promesa de Dios. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunden. Reprenderé también por vosotros al devorador y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en los campos será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Amado, en la Biblia se habla del uso correcto de las posesiones más que cualquier otro tema. Hay aproximadamente 1565 referencias en la Biblia sobre el tema del dinero, mientras que solo hay 523 referencias sobre la oración, lo cual es de vital importancia para el cristiano.
De las 30 parábolas de Cristo, 20 hacen referencia a la actitud de la persona hacia las posiciones económicas. Además, 1 de cada 7 versículos en los 4 evangelios trata del dinero o de las cosas que el dinero puede comprar. El diezmo significa 10%. Según el diccionario, la palabra diezmo significa una décima parte. El diezmo, hermano, no es un donativo o una ofrenda, sino la décima parte de tus ingresos para utilizarlo al servicio de Dios. Si una persona da $10 a Dios, estará diezmando siempre y cuando su salario bruto sea de $100. Amado, si esta persona gana más de $100 a la semana, al mes, al año, solo da $10, ganando más de 100, no está diezmando, sino que está dando una donación o una ofrenda. El diezmo es el 10%, no es el 9 ni el 8 de sus ingresos brutos. Esto es antes de las deducciones. El dar menos del diezmo bíblico es robarle a Dios. ¿El diezmo es de la ley o es de la gracia? Para los que dicen que el diezmo es de la ley de Moisés, la Biblia dice que los santos hombres de Dios diezmaron aún 500 años antes de la ley de Moisés. Génesis 14:20. La ley de Dios indica que el diezmo de Jehová es cosa consagrada a Jehová. Por tanto, si el diezmo es de Jehová, según Levítico 27:30, ¿qué derecho tengo de robarlo? O de pedirlo prestado, de retenerlo, o usarlo de otra forma o en otra cosa. La ley dice, indefectiblemente, el diezmo es de Jehová. Esto es que no se puede faltar. Esto es sin peros, sin condiciones. El pueblo de Dios es un pueblo diezmador. Aquí le traigo 10 razones por lo cual Cristo diezmaba. Primeramente, Cristo fue criado en un hogar judío piadoso. Segundo, Cristo vivió, citó y amaba la palabra de Dios. Tercero, Cristo vino a cumplir la ley. Mateo 5:17 dice, no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Enseñó que había que vivir una vida más justa que los fariseos y escribas. Y los fariseos y escribas diezmaban. Mateo 5:20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Quinto, Cristo alabó a los escribas y fariseos por diezmar. Mateo 23:23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la mente y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, escuche bien, sin dejar de hacer aquello, es decir, los diezmos. Sexto, Jesús enseñó a ir más allá de la ley. Mateo 5:41 dice, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Jesús nunca rebajó las normas morales, sino que las elevó. Mateo 5:27 al 28, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. A Cristo trataron de condenarle por quebrantar la ley del sábado, pero nunca lo acusaron de quebrantar la ley del diezmo. Amado, los sumos sacerdotes y los ministros del templo tenían un registro de aquello que diezmaban y muy fácil pudieron haber señalado a Cristo por no diezmar. El Talmud, que es el libro que contiene las tradiciones, las doctrinas y las ceremonias de los judíos, prohibía, escuche bien, prohibía a un fariseo estricto sentarse a la mesa
con alguien que no diezmaba. Lucas 7:36 dice, y uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Si este fariseo era una persona estricta y guardaba la ley de Dios, el Talmud decía que él no podía invitar a una persona que no fuera fiel en su mayordomía cristiana, es decir, en los diezmos. Cristo observó y recomendó a otros requisitos de la ley, como dice Mateo 8:4. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo hagas, no lo digas, a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. ¿A dónde, mis amados, o a quién pagar los diezmos? La Biblia enseña a depositar los diezmos al alfolí. Alfolí significa lugar del depósito. Esto es la iglesia o el templo. El diezmo no se da ni se envía a la Cruz Roja. No se da ni se envía al predicador radial o en YouTube o televisivo. El diezmo ni se deposita en la ofrenda. El diezmo solo se da en la iglesia donde usted es miembro, donde usted se congrega y recibe el alimento divino. No lo puede echar suelto como una ofrenda. Tiene que ponerlo en un sobre. En los tiempos que el diezmo fue establecido, la gente diezmaban con fruto o con grano, pues así se evaluaba las posesiones económicas de las personas. Como dice Job capítulo 1, verso 1 al 3. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. El diezmo fue y es la forma de Dios para la administración de todos los gastos del templo, de la iglesia del Señor. Ahora me hago la pregunta, ¿quién debe diezmar? Pues es claro, todos, aún los pastores. ¿Por qué no? Si todos gozamos de la tierra, el cielo, el aire, el agua y los privilegios de la gracia de Dios. En otras palabras, esto incluye predicadores, laicos, pastores electos, los no electos, los empleados, los desempleados, los jubilados, los pensionados y los jóvenes que reciben ofrenda o ayuda de sus padres. Esto es cada miembro y los no miembros, así si ellos desean, lo pueden hacer. Y aún hasta los alumnos de la escuela dominical. Pero, ¿cuáles serán las razones para diezmar? Precisamente porque es de Dios. Levítico 27:30. Si usted encuentra que le es difícil diezmar, su problema quizás sea que usted ha estado diezmando por razones equivocadas. Un cristiano lleno de Dios y del Espíritu Santo diezma porque desea que la obra de Dios avance. Diezmar porque otro diezma no agrada a Dios. Si usted diezma porque espera ser electo en algún cargo de la iglesia, su móvil es popularidad. Si usted diezma porque la iglesia necesita el dinero, está haciendo del diezmo una señal de caridad y no una señal de consagración. Si usted diezma para ir al cielo, déjeme decirle que el cielo no está a la venta. Si usted diezma para enriquecerse y prosperar, esto se llama hacer trato o negociar con Dios. Si usted está diezmando para agradar al pastor, usted ama más al pastor que a Dios. Si usted diezma porque debe, su razón es deber y no Dios. Pero si usted está diezmando porque ama a Dios, su palabra y las almas perdidas, su móvil es puro, espiritual y desinteresado. Y usted diezmará porque le produce gozo y grandes recompensas. ¿Cuáles son las bendiciones del diezmero? El diezmero tiene acceso y beneficio a los que no diezman no pueden conocer.
Además podrá ver a Dios en acción, abriendo las ventanas del cielo y derramando bendiciones hasta que sobreabunden. Esto es más de lo que nosotros podemos pedir o imaginarnos recibir de Dios. El diezmero es 10% más pobre. No importa cómo usted lo calcule según el hombre, pues para Dios 10 menos 1 siempre será 11. Pues Dios tiene la forma de hacer estirar las 9 partes más de lo que uno puede imaginar. Dios bendice a aquellos que dan de manera desprendida. En Lucas capítulo 6:38 dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando dará en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverá a medir. También en Proverbios capítulo 3, versos 9 al 10 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros en abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Pero Jesús también pronunció juicio a aquellos que retienen lo que es de Dios. En Proverbios capítulo 11, 24 dice: hay quien reparte y le es añadido más, y hay quien retiene más de lo que es justo, pero viene a pobreza. Por lo tanto, el motivo por el cual se diezmaba en el Antiguo Testamento es el mismo de hoy, para las necesidades económicas del ministerio, del templo, como el agua, la luz, el teléfono, el internet, para los necesitados, como también para la evangelización y la obra misionera. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo habló de las ofrendas. En 1 de Corintios capítulo 16, en el verso 1 y 2 dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Hermano, eso era lo que Pablo hablaba de las ofrendas. Pero también habló el apóstol San Pablo sobre el resultado de aquellos que no ofrendan. En 1 de Corintios capítulo 9, versos 6 y 7 dice: pero os digo que el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así como los levitas en el Antiguo Testamento eran mantenidos por medio de las ofrendas y los diezmos de las 11 tribus de Israel, el apóstol San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, aplicó este mismo sistema para los que, así como los levitas, hoy ministran en el altar. 1 de Corintios 9, 7 al 14. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió. Porque con esperanza debe arar el que arra, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar del altar participan?
así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Si el buey que trilla es recompensado por su trabajo, ¿no debería el pastor ser recompensado por su servicio? Vemos esta forma de remuneración en Nehemías capítulo 12, 44. En aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas de los ejidos de las ciudades las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Y también leemos en Gálatas 6:6, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Amado, el pastor tiene que estar dispuesto a ejercer su ministerio 24/7, 12 meses al año. Y si el pastor se le recompensa económicamente con $1,000 al mes, el sueldo por su servicio será de 72 centavos la hora. Si todos en la iglesia practicaran el principio del diezmo, la iglesia y sus ministros no sufrirían económicamente por falta de fondos. Todos los diezmos que el pueblo de Dios daba fueron ordenados por Dios. Por lo tanto, es un pecado no diezmar. Cuando un cristiano dice, no diezmo porque no me alcanza, está diciendo que Dios no es un buen proveedor. Los diezmos se llevan al templo donde uno sirve al Señor y recibe el alimento espiritual. Deuteronomio 12, del 11 al 12 dice, y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando. Vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubierais prometido a Jehová, y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que habita en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Malaquías 3, versos 10 y 11 dice, traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y dice además el Señor, reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni de vuestra vid en los campos, ni nuestra vid en los campos será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Hermano y amigo, no pierdas las bendiciones que Dios te da a ser fiel con Dios y su palabra, ofrendando y diezmando para la evangelización del mundo y el avance de su obra. Hermano, Dios pone en nosotros la carga y la necesidad, amado, para poder ser fiel en nuestra mayordomía, en las cosas que Dios nos da y nos bendice, para nosotros de esta forma poder dar, porque David dijo, todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano, eso te damos. Si algo tenemos, le pertenece al Señor. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Amado, si antes de conocer al Señor vivíamos más bien con el diezmo y dábamos el 90% al diablo, al vicio, a la corrupción, vivíamos vida desviada, sin fe y sin esperanza. Ahora Dios nos ha puesto en alto. Estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y Dios nos pide que seamos parte de la bendición de la evangelización del mundo, del avance de su bendita obra, dando nuestra aportación, nuestras ofrendas, nuestros diezmos, para que la iglesia de Cristo marche hacia adelante, para que pueda extenderse aún más a donde han podido llegar, con la aportación del pueblo dadivoso, entregado y desprendido, que reconoce la obra que Dios ha hecho en su vida
y ve la necesidad de la obra de Dios. Y Dios te bendecirá. Oremos. Jehová y Padre Celestial, te doy gracias por toda tu misericordia y tu maravilla para con nosotros. Te pido, Dios Santo, en el nombre de Jesús, que tú bendigas a aquellos, Señor, que de forma desprendida dan para tu obra. Mira aquellos que están enfermos. Tú dices que tú has, Señor, de destruir el devorador. Aún aquellas enfermedades que pueden venir, tú eres nuestro sanador. Oh Dios mío, te damos gracias porque nos da la oportunidad de participar en el avance, en la evangelización del mundo. Señor, aportando nuestra responsabilidad en el alfolí, en tu casa. Padre, todo lo que demos para tu obra, bendícelo, Señor. Oh Dios, ayuda a aquellos, Señor, que dan, multiplícale, Señor. Y aquellos que no pueden, Dios mío, obra en su vida. Trae un milagro poderosa económica en su vida, en su hogar, en su familia. Porque así como ninguna de las 11 tribus padeció necesidad, Señor, que ellos tampoco padezcan. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén, amén. Soy el pastor Carlos Capó, pastor de la Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial, que radica en el 9712 de la North Boulevard, en la ciudad de Tampa. Quiero invitarle, mis amados, para este jueves a las 7:30 tendremos un estudio poderoso de la palabra del Señor. Quiero orar en estos momentos por aquellos que han enviado su petición de oración, para que el Dios Todopoderoso supla su necesidad, sane su cuerpo enfermo y bendiga su vida de una forma poderosa. Nos pide la oración, Gloria Marrero pide la oración por su mamá. Priscila Guerrero pide la oración por la pastora Zaida Vizcay. Gloria al Señor, oremos por ella. Gloria a Dios. Saludo de nuestra hermana Isabel Cordero, Marisa Castillo, Walter Pereira, Ana González, Elizabeth Correa, nuestro hermano Carlos Imiros Ortega. Y saludos desde el Perú, Bruno Vargas, María Ríos, Marianela Roldán, Marina Torreblanca y familia, Miriam Cárdenas, y también nos saludan de la República de Cuba, Eunice Cala. Vamos a orar, hermano, por lo que tienen necesidad de un toque milagroso, sanador, de parte del Señor, que Él haga una obra poderosa. Alabado el Señor. Oremos. Padre bueno y santo, mira aquellos, Señor, que se encuentran enfermos. Tú tienes, Señor, un milagro con el nombre de ellos en él. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que extienda tu mano de poder, tu mano sanadora, que toque esos cuerpos, Señor, de la gloria, que ellos reciban un toque, Señor, de parte tuya. Levántalos, no importa la enfermedad. Oh Padre Santo, te lo pido en el nombre de Jesús. Y haz un milagro económico en aquellos, Señor, que están pasando necesidades. Y bendice, prospera y suple, Señor, también a todo aquel que nos envían saludos. En el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús. Amén. No olviden, mis amados, el jueves a las 7:30 en nuestro templo que radica en el 9712 de la North Boulevard. Estamos allí, hermano, 9712 de la North Boulevard. Allí estamos, hermano, a partir de las 7:30 con un estudio bíblico poderoso para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que, mis amados, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga.